plataforma. Muy bien, muy buenas tardes, estimados estudiantes de la segunda hora. Rápidamente vamos a terminar, nos falta ya poco, que es aspecto político y aspecto económico nos falta. Dice que en México hay diversidad de tipos de clima, ¿no? De color moradito, que ustedes observan aquí en la parte sur, es, por ejemplo, clima cálido. Y en todos los rojitos, en todos los estados de color rojito, vamos a observar que es el clima subhúmedo. Y todos los medios anaranjaditos, que observan, medio crema, anaranjado, es clima seco. Es un clima apto, ¿no? Seco. Y con todo los color amarillo, ¿no? Parte norte mayormente, es muy seco. Acá vamos a encontrar prácticamente los desiertos que son áridos, así como pueden observar en esta imagen. Y los colores verdes, verde claro y verde oscuro, son el clima templado subhúmedo y clima templado húmedo. Acá vamos a ver ese tipo de clima. Muy bien, se va a preparar con lo que está. Muy bien. Joseph David Ticona. Liz. Debido a su gran tamaño, y diversidad topográfica, México tiene una amplia variedad de condiciones climáticas. El Trópico del Cáncer divide México en dos grandes zonas climáticas, las zonas templadas y las zonas tropicales. De este modo, toda la extensión del territorio situada al norte del paralelo 24 experimenta las temperaturas más bajas durante meses del invierno. En esas áreas, las masas de aire marítimas tropicales del Golfo de México, el Caribe, el Pacífico, son atraídos por las presiones relativamente bajas que se producen en la Tierra. El norte de México está dominado por los desiertos de Sonora y Chihuahua, y las condiciones áridas y semiáridas predominan en gran parte la mesa mexicana. En cambio, al sur de este paralelo, las temperaturas son bastante constantes durante todo el año. Varían únicamente en función de la elevación. Si nos referimos a precipitantes que se registran en México, el norte del país reciben menos participaciones que el sur. excelente, muy bien. Muy bien, Joseph Ticona, muy bien. Entonces, hablamos acerca de qué, de clima. Hay diversidad de tipos de clima, pero hay dos más importantes, de acuerdo al trópico de Cáncer. Por ejemplo, acá lo vamos a colocar, necesitamos un punterito. Acá está el trópico de Cáncer. ¿Se acuerdan que el trópico de Cáncer dividía México en dos partes iguales? Y por lo tanto, aquí va a haber dos tipos de clima. ¿Cuáles son los tipos de clima? Las templadas y los tropicales. ¿Ya? Las templadas en esta parte y tropicales en esta parte. Entonces, de acuerdo a los lugares, por ejemplo, en la parte norte, mayormente va a haber, ¿no? Las famosas, ¿no? Precipitaciones. O sea, se registran en algunos mayor precipitación y en algunos menor precipitación. Entonces, hay variedad de tipos de clima. Entonces, en forma general, ¿cuáles son los tipos de clima? Climas templadas y climas tropicales. ¿Se acuerda que habíamos mencionado anteriormente? Hay climas húmedos, semiseco, árido y así sucesivamente de cada uno. Es como aquí en el Perú. Tenemos tres tipos de clima, ¿no? Clima húmedo, acá en toda la costa, en la sierra el clima es seco y en la selva el clima es tropical, así parecido. Entonces aquí México tiene dos tipos de climas templadas y tropicales. Pasamos al aspecto político. En el aspecto político vamos a hablar acerca de los poderes del Estado mexicano, el poder ejecutivo que preside el presidente de la República, el poder legislativo que preside el Congreso, pero en allá el Congreso está en dos cámaras, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Y finalmente el aspecto del poder legislativo, ¿no? ¿Quiénes van a elegir, no? Por ejemplo, el poder judicial. En el poder judicial están los jueces que tienen que hacer cumplir las leyes. Están los tres poderes del Estado.
A ver quién no ha salido. Muy bien, ya salió Ticona. David, punto para ella. Joseph Gómez Quinto, porque acaba de ingresar Joseph. Joseph Gómez Quinto. ¿Cómo se llama este personaje que estoy señalando? Ya te digo, ¿quién es el actual presidente? Solamente Joseph. ¿Quién es el actual presidente de México? Muy bien, Aldair. Excelente. Joseph, pregunta sencillita porque tienes que necesitas notas. Es Andrés Manuel López Obrador. Correcto, muy bien. Fátima también me dijo, José Miguel también, Álamo. José Miguel Álamo no. Muy bien, Aldair, muy bien, Aldair y Fátima y Joseph Gómez Quinto. Muy bien, es el famoso Obrador, ¿correcto? Es el presidente del Estado mexicano. Los poderes del Estado mexicano. Hemos dicho que los tres poderes del Estado mexicano dice que son tres, ¿no? De acuerdo a su artículo de su constitución política del Estado mexicano, dice que se divide en tres poderes. El poder legislativo, que está el Congreso, el poder ejecutivo, que está el presidente, y en el poder judicial están los jueces. Empezamos con el poder ejecutivo. A ver, ya está Gómez Quinto. Muy bien. Orellana Martínez Maite. Orellana. Si no tiene micro, por favor, me escriben, ¿ya? Muy bien, Fátima Domínguez. El Poder Ejecutivo, sí, el Poder Ejecutivo Nacional está representado por un presidente que tiene que ser mexicano de nacimiento e hijo de mexicanos. Se elige de manera directa y popular para un periodo de 6 años y no puede ser reelegido. El presidente designa a los miembros de su gabinete que tienen que ser confirmados por el Congreso. Ejecutar significa, en este caso, echar algo a andar. No es suficiente que el Poder Legislativo cree las leyes. Alguien tiene que establecer las condiciones para que puedan cumplirse. Para empezar, alguien tiene que publicarlas para que la gente las conozca. Esta labor recae en el Poder Ejecutivo. Muchas gracias, señorita Fátima Domínguez. Muy bien, entonces, el Poder Ejecutivo ejecuta. Muy bien, ¿qué ejecuta? Las leyes que hace ¿quién? El Poder Legislativo. Ana Lucía Payano, muy bien. Con anticipación ustedes me tienen que avisar, ¿ya? Muy bien, para no estar llamándoles. Muy bien, entonces el Poder Ejecutivo, bien, ¿quién está a cargo? Manuel López Obrador, el presidente, que tiene que hacer, ¿no? De lo que aprueba el Congreso las leyes, lo tiene que ejecutar y por lo tanto tiene que publicar en su periódico, ¿no? Del Estado mexicano. Muy bien, Rebeca. Rebeca ha salido como 5 veces ya de la sala y sigo recibiendo. Miren, si hay problemas, no les entiendo. Entonces es el Poder Ejecutivo. ¿Por cuántos años? Por 6 años. Nosotros acá en el Perú son 5 años. ¿Quién lo elige? El pueblo, también el pueblo mexicano, a través de las elecciones. ¿Bien? Entonces el presidente va a designar a quién, a sus gabinetes, para que le tiene que acompañar para poder gobernar, y esto tiene que ser confirmado por el Congreso del Estado mexicano a través de sus 2 cámaras. Poder legislativo. En el Poder Legislativo se prepara Carume. El Poder Legislativo en México está representado por el Congreso de la Unión, que se compone de la Cámara de Senadores y la Cámara de Diputados. La Cámara Alta es el Senado, con 128 miembros elegidos popularmente para un periodo de 6 años. Se nombran 2 senadores por cada estado y por el Distrito Federal. La Cámara Baja es la de los diputados, compuesta por 500 miembros designados para un periodo legislativo de 3 años. 300 diputados son elegidos por el principio de votación mayoritaria y 200 de acuerdo a un sistema de representación proporcional. Los senadores y diputados no pueden ejercer 2 periodos consecutivos. Todos los ciudadanos mayores de 18 años tienen derecho a votar y ser votados.
Excelente, muy bien. Luciana Cubas. Luciana, prepárate. Empieza. Legislar significa... Luciana. Legislar significa crear o modificar las leyes. Es así que los miembros del Poder Legislativo se reúnen continuamente para discutir las leyes que rigen a nuestro país y hacerles cambios que las adecúen a los tiempos presentes. También se reúnen para crear nuevas leyes y resolver problemas que no habían surgido antes. Como veremos más adelante, la elaboración o modificación de las leyes vigentes se hace a través de la discusión de iniciativas que pueden presentar los mismos diputados y senadores, el presidente de la República o las legislaturas de los estados. Muchas gracias, muy bien. Entonces, ¿de qué se trata el Poder Legislativo? De legislar las leyes, ¿no? De elaborar las leyes, ya sea, por ejemplo, para el beneficio del Estado mexicano. Entonces, en el Congreso hay dos tipos de cámaras, ¿no? Los senadores y los famosos llamados diputados. Ellos lo que tienen que elaborar las leyes para aprobar la ley y después presentarlo al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo se encarga de publicarlas a través de los decretos supremos en su periódico. Acá, por ejemplo, en el Perú, ¿en qué periódico se publican todos los decretos, las resoluciones? En el famoso llamado El Peruano, ¿no? El periódico El Peruano. Pasamos al Poder Judicial. El Poder Judicial va a estar a cargo de la señorita, muy bien, ya está Luciana. Ana Luciana no tiene. Elizabeth Delgado. El tribunal más alto de la República Mexicana es la Suprema Corte de Justicia, compuesta por 21 miembros designados por el presidente del país con el consentimiento del Senado. El Tribunal Superior de Justicia ejerce el poder judicial en cada uno de los 31 estados de la República. La palabra judicial tiene que ver con la palabra justicia y con la palabra juez. El Poder Judicial estudia las leyes creadas por el Poder Legislativo y con ese conocimiento juzga a quienes cometen falta. Recordemos que las leyes no son perfectas, ninguna de ellas nos dice cómo debemos actuar en cada momento de nuestra vida. Cada vez que una persona llega ante un juez para recibir justicia, el juez se enfrenta a un caso nuevo, un caso que nunca había visto antes. En esos momentos no le basta abrir la ley, leer un párrafo y decir tiene usted que pagar una multa de tanto o cumplir tantos años de cárcel. El juez tiene que dar su propia interpretación de la ley y decidir quién tiene la razón en un conflicto entre particulares o qué tan grave es la falta y qué tipo de castigo merece. Juzgar una acción humana es uno de los actos más delicados que existe. Por eso, en toda la sociedad, los jueces son las personas que más respeto nos imponen. Muy bien, señorita Delgado. Poder Judicial, los jueces, las máximas autoridades para hacer cumplir las leyes, ¿no? Es, por ejemplo, cuando que han cometido algún delito, ¿no? Y ellos tienen que juzgarlos cuántos años, puede ser 10, 20, 30, 40, ¿no? O simplemente quedarse ahí para siempre hasta viejitos. Entonces, dependiendo de su culpabilidad. Entonces, para esto, para si es culpable, tiene que investigar, porque imagínense de le acusan a Gabriel de algún problema, de robo, etcétera. Entonces, por ejemplo, lo primero, tiene que presentar pruebas, ¿no? El juez para poder acusarlo. Muy bien, porque si él es inocente, imagínense. Entonces, por eso ellos dicen que los jueces tienen que leerlo bien cada caso antes de admitirlo. Muy bien, entonces el Poder Judicial se encarga pues de hacer cumplir las leyes, ¿ya? Así de simple. Aquí en el Perú también es igual. La división política, muy bien, está dividido, dice, en 31 estados independientes. Ahí está, muy bien, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Querétaro, San Luis de Potosí,
Entonces, ¿cuál es su capital de México? A ver quién no ha ingresado. Oquendo, la segunda hora no ha ingresado. Por señorita Rebeca, ¿quién es cuál es su capital de México? Muy bien, Camila. Rebeca ya se salió porque Rebeca tenía problemas con... Muy bien, Ariana, Antoinette, excelente. Antoinette. Arrieta también. A ver, Gabriel Alonso. Aldair, muy bien, excelente. Gabriel Alonso. Sheila Delgado, Gabriel Alonso. No tiene audio, dice Gabriel Alonso. Muy bien, está entretenido en algo Gabriel Alonso. Muy bien. Entonces ya tenemos, acá está su capital de México, ahí acá está, ¿ya? Ahí está, capital de México. Ahí está. Muy bien. Ciudad de México, DF, ¿no? Muy bien, ahí está su capital, ¿correcto? Muy bien, Rodrigo también está ahí, que ahorita va a participar. La economía mexicana, muy bien. ¿Cómo es la economía mexicana? Va prácticamente en la actividad extractiva, o sea, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, en México dice que las actividades económicas se van a clasificar de la siguiente manera. Primarias, hasta primarias, secundarias y terciarias. En la parte primaria prácticamente va a estar, ¿qué cosa? La parte extractiva y productiva, ¿no? Ganadería, la agricultura, la minería, etc. En la parte de la industria, lo que es, por ejemplo, secundaria, está la industria manufacturera, de todas las principales industrias que puede haber en el Estado mexicano. Y finalmente, en la tercera, están en las terciarias todas las actividades gubernamentales que son los servicios, ¿ya? Todos los servicios que ofrece el Estado mexicano. Ahí está, por ejemplo, ¿no? Todas estas actividades van a generar, ¿qué cosa? Estas tres actividades que son importantes van a generar la riqueza para el Estado mexicano y para cada una de sus regiones. Sabemos perfectamente que México es uno de los estados que va a exportar, ¿no? También es uno de los países también altamente industrializado. Muy bien, ahí está. La economía mexicana está orientada principalmente a la exportación, ¿ya? Exportación de automóviles, neumáticos, por ejemplo, de electrodomésticos y así sucesivamente. Saben perfectamente, gracias a su ubicación geográfica, utiliza pues dos océanos, el océano Atlántico y el océano Pacífico, para poder ingresar a través de los mares hacia donde, hacia Europa y también hacia los países asiáticos. De esa manera exporta sus productos para generar fuentes de divisas. Ahí están todos los productos de la tecnología, las computadoras, celulares, etc. La economía, lo que es, por ejemplo, la parte del sector automotor. Muy bien, ahí está en el sector automotriz. Muy bien, ellos fabrican, ¿no? Automóviles, miran todas las marcas que ellos fabrican. Bien, esta industria no solo ensambla productos, sino que produce componentes tecnológicos complejos y participan en investigaciones, mira, ¿ve? Para poder ellos de repente vender a otros países, ¿no? ¿Qué más? Manufacturera, lo que es la manufacturera, la industria electrónicos, ahí está todo lo que es tipo de electrodomésticos, muy bien, y también los teléfonos celulares, aparatos electrónicos, equipos comunicacionales, todo lo relacionado a la parte electrónica, muy bien. También tenemos lo que es la agricultura, muy bien, esto sí lo va a leer más sencillo. La señorita Guaita. Guaita Isla Fiorella. Señorita Guaita. Salió. Piñán. Rodrigo Piñán. Sí, Miss. La agricultura. Ya veo, ¿no? Sí. Este sector incluye las cosechas, involucran a la
horticultura, frutas tropicales y vegetales, para su consumo interno y exportación. Un gran porcentaje de la fuerza de trabajo mexicana labora en este sector. Existe una gran cantidad de granjas mecanizadas. Los principales productos de la agricultura mexicana son la carne, vacuna, las frutas, los vegetales, maíz, leche y cerdo y huevos. Muy bien, muchas gracias. Muy bien, entonces en la agricultura estamos hablando de la famosa llamada tanto de la ganadería como de la agricultura. Muy bien, o sea, la zona agropecuaria. Ellos también se dedican a producir, ¿no? Todo los productos cereales, etcétera, ¿no? Y también a la crianza de animales, más que nada los famosos toros bravos. También a la extracción de minerales como por ejemplo plata, ¿ya? La extracción de minerales como el plata y también como del petróleo. Y exporta también petróleo México a diferentes países como Estados Unidos, China, Japón y así sucesivamente. Los principales productos que exportan, por ejemplo, México, mira, son los automóviles, ¿no? Los autopartes, computadoras, camiones de reparto, petróleos crudo a diferentes países, ya sea Alemania, Inglaterra, Japón, China, Estados Unidos. El turismo, muy bien, el turismo para poder viajar, pues, ¿no? Los lugares más bonitos, Borges dice que en México vamos a encontrar 26 lugares considerados como patrimonios culturales o naturales de la humanidad. Gracias a los lugares que tiene México, muy bien, genera pues fuentes de ingreso para este país, ya sean sus playas, sus islas, las zonas arqueológicas, ¿no? Para poder observar. Ahí está, por ejemplo, las zonas arqueológicas, ¿no? Las mejores 25 zonas arqueológicas para visitar en México, ¿no? Esta genera fuente de ingreso para cada uno de los estados. Uno de los, por ejemplo, zonas arqueológicas, como nosotros tenemos aquí, la ruina de Machu Picchu, allá tienen, por ejemplo, el Chichén Itzá, ¿no? Miran cómo ellos han construido estos famosos pirámides, ¿no? Templos, para poder visitar en diferentes lugares, miren, Uxmal, etc. Acá también tenemos, por ejemplo, Monte Albán, mira, tan bonito. En estos lugares también ahí está Teotihuacán y así sucesivamente, en Chihuahua, en Querétaro, en diferentes lugares, ¿no? Son las zonas turísticas para poder visitar, aparte de sus playas, ¿no? Los lugares. Comidas típicas en México. Ustedes saben, las comidas típicas, mayormente las enchiladas, ¿no? El guacamole, los famosos tacos, el famoso mole, el zapole que es blanco, ¿no? Es la sopa, ¿no? Una especie de, que viene con algunos, por ejemplo, rabanito y así sucesivamente. Entonces son algunas comidas típicas en México. Y sus bailes. ¿Cuáles son sus bailes allá? Cada pueblo, cada estado tiene sus ropas típicas, pero en forma general son los famosos mariachis en sus bailes, ¿no? En sus músicas y así sucesivamente. Entonces, queridos estudiantes, hasta aquí estamos llegando con México. La próxima semana les voy a tomar la práctica Estados Unidos y México, ¿ya? Y algunos estudiantes que me faltan hacerle participar son pocos. El resto ya tienen nota. Entonces, queridos estudiantes, hasta la próxima clase. Muy bien, Gabriel Alonso, que nunca participó. Sí participó, pero estaba tan atento, no sé a qué. Muy bien, cuídense, chicos. Bendiciones.